Ya iniciamos la grabación. Y bueno, buenas noches, bienvenidos a esta sesión número 12 de la unidad de aprendizaje Electricidad y Electrónica del programa de Ingeniería Industrial. El día de hoy, jóvenes, vamos a trabajar con la práctica que tienen que desarrollar en estos días para que sea entregada. Primero voy a compartir la pantalla donde les muestro la práctica que está en la plataforma. ¿Ya la pueden ver? ¿Me confirman, por favor? Sí. Sí. Muy bien, entonces la práctica de laboratorio número 1 dice mediciones eléctricas. Dice, para el desarrollo exitoso de todas las prácticas de física 3, bueno, en este caso electricidad y electrónica, es necesario conocer y operar correctamente los instrumentos de mediciones eléctricas. Estos instrumentos permiten medir la intensidad de corriente eléctrica por un conductor, amperímetro, la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito, voltímetro, o la resistencia eléctrica de un dispositivo resistor, ohmmetro. Afortunadamente, el multímetro digital reúne estos instrumentos de medición y otros útiles para medir temperatura, probar diodos o medir capacitancias. En esta práctica usted reconoce y aprende a utilizar el multímetro digital y se familiariza con algunos componentes básicos de los circuitos eléctricos como fuentes de voltaje y resistores. No olvide leer cuidadosamente las precauciones que aparecen en el anexo. Punto número 2 dice procedimiento, medición de resistencias. Bueno, nosotros tenemos solicité en la lista un conjunto de resistencias. Lo primero que vamos a analizar, jóvenes, es ver a la resistencia de dos maneras. Es un dispositivo eléctrico, no es, bueno, que se usa en la electrónica, pero no es un dispositivo electrónico. Es un dispositivo eléctrico que ustedes recuerdan, su principal función es limitar el flujo de corriente. Yo solicité mínimo 8 resistencias. De esas 8 las solicité de varios valores nominales y el objetivo es que ahorita nosotros veamos esas resistencias y veamos cuáles son los valores de acuerdo a lo que tiene aquí una tabla, que es el código de colores que maneja cada una de las resistencias, y después hagamos tanto la revisión del valor nominal que tiene la resistencia en la parte física y después lo contrastemos con el multímetro como circuito de medición, como elemento de medición. Entonces dice lo siguiente. Usted dispone de varios resistores cuya resistencia eléctrica necesita conocer. Tome un resistor e identifique los colores de las franjas. Antes de intentar calcular el valor nominal del resistor, asegúrese que la cuarta franja, la última empezando de izquierda a derecha, sea de color dorado o plata. ¿Vale? Entonces empezando de izquierda a derecha, sea de color dorado o plata. Esta cuarta franja corresponde a la tolerancia en el valor nominal de la resistencia indicado por el fabricante. Registra en la tabla 1 los colores del resistor en el orden que aparecen de izquierda a derecha. Calcula el valor nominal del resistor con el código de colores que aparece en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta que las primeras dos franjas corresponden a dígitos y la tercera es un factor multiplicador o potencia de 10. Entonces se van a apoyar en tres, la mayoría de las resistencias tienen 4 franjas. Las primeras dos corresponden a los dos primeros dígitos y la tercera a una multiplicación por una potencia de 10. De acuerdo a la tabla que tenemos de aquí, si se fijan, va el color negro. En la primera franja equivaldría a un 0, en la segunda franja equivaldría a un 0 y en la tercera franja equivaldría a un 1. 10 a la 0 es igual a 1. El color café representa el número 1, el color rojo el número 2, el color naranja el número 3, el color 4 el color amarillo, el amarillo es 4, el verde es 5, el azul es 6, el violeta 7, el gris es 8, el blanco 9. Y van las correspondencias de los múltiplos de acuerdo al mismo color. Entonces negro 0, 10 a la 0, café 10 a la 1, rojo 10 a la 2, naranja 10 a la 3, amarillo 10 a la 4, verde 10 a la 5, azul 10 a las 6, violeta 10 a las 7, gris 10 a las 8 y blanco 10 a las 9. Entonces nosotros tenemos esos tres colores representados en las resistencias y dice las resistencias se ven de frente y su valor en código de colores se lee colocando la franja dorada o plateada en el extremo derecho. Luego los colores se leen de izquierda a derecha.
La cuarta franja indica la tolerancia del resistor indicada por el fabricante en forma porcentual. Así, dorado es una tolerancia del 5%, plateado es del 10% del valor nominal de la resistencia. Por valor nominal es el valor que viene en el código de colores. Entonces, si una de estas resistencias es de 1 kilo ohm y tiene un color dorado, ¿cuánto es el 5% de 1 kilo ohm? Estos serían 1000 ohms. ¿Cuánto sería el 50. 5%? 50. ¿Sale? Entonces, nuestra resistencia es válida si está entre menos 50 ohms más 50 ohms. ¿Esto qué quiere decir? Puede medir 950 ohms máximo y puede medir máximo 1000, perdón, mínimo 950 ohms mínimo y máximo 1050 ohms. ¿Sale? Entonces son más menos, ahí está más menos 5%. Y si nuestra resistencia de manera física está en esos rangos, nosotros tenemos una resistencia correcta con la cual podemos trabajar. Solamente que esos datos tenemos que tomarlo en cuenta cuando vayamos a hacer cálculos. De manera operativa, el valor pues está dentro de la tolerancia del fabricante, que es la que nos indica, y eso quiere decir que nuestra resistencia es válida para poderla utilizar. En algunos otros casos es muy raro, pero sí se puede llegar a presentar que ustedes se encuentren una quinta franja. Si la hay, indica la probabilidad de daño después de 1000 horas de uso. Para el color café es 1%, el rojo 0.1%, naranja 0.01% y el amarillo 0.001%. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar y registrar en la tabla 1 el valor nominal o valor del fabricante para todos los resistores disponibles con su respectiva tolerancia. Entonces, medición directa de la resistencia, tome multímetro y póngalo en la prioridad de la posición de ohms que corresponda a la escala más alta. Seguidamente conecte las puntas de prueba, roja conector B ohms y negra com, donde usted debe ensayar el instrumento uniendo las puntas de prueba entre sí. ¿Y qué lectura ofrece el instrumento cuando sus puntas están en contacto? Bueno, dudas hasta aquí, jóvenes, preguntas. No por el momento. ¿Podría Yo, subir un o poco sea, a lo... Ay, ay, perdón. Adelante. o sea, vamos a tener que en el primer punto hacer como la tablita con las medidas que tengamos de nuestras resistencias, con la tablita que viene Sí, ahí. viene al final. Con las tablas vienen al final y aquí están para cada uno de los valores, de acuerdo a lo que requieren. ¿Sale? ¿Cuáles son nuestros materiales a utilizar? Dice resistencias de varios valores, 8. Tabla de circuitos eléctricos o que se conoce como protoboard, que es donde los vamos a montar. Multímetro digital, cables para conectar y una batería de 9 volts cuadrada. Esos son los materiales que requerimos ahorita. Los voy a mostrar para que ustedes los vayan conociendo, los vayamos trabajando. ¿Vale? Entonces, ¿ya ven la cámara? Voy a quitar la pantalla para que se vea un poquito más amplio. Muy bien. Ah, vamos a hacer una presentación donde yo pueda mostrar más la cámara. Si pueden ver la cámara, creo que ustedes la van a ver un poco mejor y más amplia. Van a encontrar aquí diferentes elementos. Este es mi multímetro, ¿sale? Este es mi multímetro. Por lo regular yo tengo ubicados ahí cada una de las mediciones que tiene y las puedo seleccionar de acuerdo a los rangos. ¿Sí la ven clarita? ¿O ven borroso las letras? Ahí está, ¿no? ¿Sale? Sí, prof. Entonces, si ustedes se Muy fijan, bien. yo voy a tomar aquí les voy a indicar aquí lo siguiente. En la parte de acá arriba yo tengo algo que se conocen como volts. Abajito tiene una curvita que dice 600 y 200. Eso es para medir voltaje alterno. Después viene una función de amperímetro después de esos volts, que es amperes, pero de corriente directa. Si lo ven, es una parte verde que está ahí.
en mi caso voy en sentido horario, ¿no? Ustedes deben de ver lo mismo, en sentido horario respecto a mi movimiento. O sea, aquí me marca la A de amperímetros, pero abajito hay una línea recta y una línea punteada. Quiere decir que son amperímetros de corriente directa. Entonces, cuando yo voy a trabajar con estos valores de corriente directa, yo voy a conectar dos cables para medir. Aquí me dice a mí, tengo tres entradas. Si se fijan, ustedes van a encontrar tres, posiblemente sus multímetros tengan las mismas tres, ¿no? Yo tengo aquí uno que dice COM, que se conoce como común o como tierra, prácticamente que va a medir en tierra o común. Y después tengo por lo regular dos, uno que dice volt, ohm, miliampere. ¿Sale? Entonces en este lado voy a hacer esas mediciones en esta parte de aquí. Después tengo otro que dice 10 amperes. Solamente en esta parte de aquí voy a medir 10 amperes. Casi todos los multímetros tienen algunas alertas que ustedes deben de considerar cuando están trabajando, ¿sí? ¿Cuáles son esas alertas? Primero, el que está aquí dice máximo 600 volts de corriente eh, alterna o directa y 200 miliamperes máximo, ¿sí? Este dispositivo tiene, y cualquier dispositivo de medición, siempre va a tener elementos de protección como son fusibles. Si nosotros pasáramos de esos rangos, lo que hace el fusible es que se rompe, es un filamento delgado de... ay, no recuerdo el nombre del material, pero es un filamento delgado, el cual si pasa esos niveles se rompe y ya no permite que haya circulación de voltaje y de corriente. Lo anterior para no dañar los circuitos que están dentro del multímetro. En el otro caso, tiene un signo igual de admiración, de advertencia, que nos dice máximo 10 amperes sin fusible para 10 segundos. Máximo, y puede probarlo cada 15 minutos. ¿Sale? Entonces, este elemento dentro del multímetro hay una especie de fusible de cobre grueso para que pueda tolerar máximo 10 amperes por ese fusible. Nos pide que si nosotros lo hacemos, no manejemos el fusible más allá de 10 segundos. O sea, si medimos corrientes arriba de 10 segundos a 10 amperes, entonces nuestro fusible se puede derretir y puede dañar todo nuestro circuito eléctrico. Y dice que después tenemos que dejarlo descansar 15 minutos para volver a realizar una medición, ¿vale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, profe. Me falla el pulso. Entonces, yo voy a tener por secciones las diferentes mediciones. Por ejemplo, yo aquí tengo voltaje alterno, tengo corriente directa, tengo voltaje directo y tengo sus rangos de 20 milivolts, 200 milivolts, 2 volts, 20 volts, 200 volts y 600 volts. Para la parte del voltaje alterno manejo 200 volts y 600 volts de manera alterna. Y para la corriente de manera directa, yo voy a estar trabajando desde los 200 miliamperes, 200 microamperes, 2 miliamperes, 20 miliamperes, 200 miliamperes. Si yo paso al de 10 amperes, tengo que cambiar mi conexión del de 10 miliamperes que está aquí, perdón, del de 200 miliamperes que está aquí, que es la máxima que soporta, pasarla al de 10 amperes. ¿Sale? Y después tengo aquí este multímetro, como cosa característica, tiene un medidor de transistores. Yo puedo medir la ganancia de los transistores y saber si es NPN o PNP, dependiendo las diferentes configuraciones que tenga del emisor base colector. Esto lo vamos a ver más adelante. La mayoría de los multímetros tienen una función especial que es medir la continuidad. Medir la continuidad nos permite saber si los circuitos que nosotros conectamos efectivamente llevan una continuidad para que podamos saber que no hay un error en la conexión y que sí están conectados todos los dispositivos. De igual manera, después ya este multímetro en particular empieza a medir las resistencias, que es esta parte verde. Comienza desde 200 ohms, que es la parte más baja,
Luego 2 kilo ohms, que también puedo probar diodos a esta altura. 200 kilo ohms y, perdón, 20 kilo ohms, 200 kilo ohms y 2 mega ohms. Es lo más que puede medir nuestro multímetro para nuestro caso particular. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Muy bien. Entonces, ya como yo les comentaba, vamos a medir, con nuestro multímetro un voltaje alterno, por ejemplo, el que nos llega a casa. A nosotros cuando nos venden este dispositivo, por lo regular nos venden los cables de medición de dos colores. Uno que es color rojo, uno que es color rojo y otro que es color negro. En el color negro, la mayoría de las ocasiones, nosotros colocamos la parte del COM. Y en el color rojo lo vamos a usar para mediciones. Entonces, aquí donde lo estoy conectando yo, puedo medir voltaje, ohms y amperaje, pero el amperaje solamente hasta los 200 miliamperes que me permite. Si yo voy a medir, como les comentaba, hasta un máximo de 10 amperes, lo que tengo que hacer es cambiarme en la parte de la conexión. ¿Vale? Que aquí ya podría medir esa cantidad de 10 amperes. Recuerden, solamente este lado es exclusivo para medir amperaje. Y el otro me va a poder intercambiar entre medir voltaje, ohmiaje y amperaje, pero el amperaje a un máximo de 200 miliamperes. Esto es para, en particular, este multímetro. Posiblemente el multímetro que ustedes adquirieron tenga una mayor capacidad de amperaje y nos permita ver un mayor valor de amperaje. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. ¿Vamos bien? Sí, Muy profe, bien. ahorita todo bien. Entonces, lo primero que voy a probar yo con el multímetro es medir la continuidad. Lo puse aquí en este simbolito que viene para medir la continuidad. Y en la pantalla me aparece lo siguiente, me aparece un 1, como más que un 1 indicaría que no hay conectividad, ¿sale? Que está en infinito, por así decirlo, y que está en el máximo valor. Entonces, vamos a ver, ¿cómo pruebo yo la continuidad? Para probar la continuidad de un dispositivo o de un cable, porque aquí esta continuidad es para probarlo en cables, yo lo que voy a hacer solamente es conectar las dos puntas entre sí, y se va a oír un sonido. La mayoría de los multímetros traen ese sonido, ¿sale? Y me empieza a dar unos valores. En este caso marcas 33, 36. Son los ohms que tiene actualmente estos cables para medición. Lo ideal sería que tuvieran un valor de 0 para que no tuvieran problema, ya que esto les podría afectar en la medición de sus circuitos. Tengan cuidado de que el que ustedes tienen sí mida menores valores, ¿no? Aunque con esto ya tienen una referencia de qué es lo que podría pasar ahí de ohms que podría afectarles la medición en cuanto al cable. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Profe, pero entonces, esto es Dime, para medir la, ay, ¿cómo dijo el nombre? La continuidad. sí. O sea, con este yo voy a ver que un cable o una conexión sea continua, ¿sale? Vamos a probarlo ahora. ¿Qué pasaría si yo voy a tomar un cable que son de este tipo que se les conoce con terminal Caimán, ¿no? Y yo lo conecto en una de las puntas, ¿vale? Entonces, en la punta negra conecté un extremo y voy a irme a la punta roja y voy a ver qué pasa. Si yo lo conecto, ¿dónde está? ¿Dónde tiene? Vuelve a sonar, ¿sale? Entonces, lo que estoy validando con esto es que este cable con terminaciones Caimán sea continuo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros trabajamos con electrónica, a veces un cable por dentro está roto.
o una pista de la placa del protoboard que vamos a ver ahorita también puede estar dañada. Y nosotros vamos muy confiados a conectar los circuitos y resulta que no hay continuidad, entonces realmente no estamos conectando nada y podríamos provocar algún error en la conexión de nuestros circuitos y por lo tanto no podríamos ver qué está pasando ahí, ¿no? Entonces siempre se recomienda que cuando vayan armando un circuito prueben la continuidad entre cada uno de los componentes que se conectan antes de energizarlos, antes de ponerle voltaje, para que ustedes sepan que tanto los valores de resistencia o transistores o diodos están realmente conectados de tal manera que les permiten llevar a cabo su funcionamiento con el circuito eléctrico, ¿vale? Esa es prueba de continuidad por parte del multímetro. ¿Alguien por ahí que tenga uno y que lo vaya a hacer ahorita? Profe, por ejemplo, o sea, aquí ahorita que le dio como un valor de 30 y tantos, o sea, ese valor, o sea, ya lo tenemos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con ese? O sea, si una No, resistencia... ese valor te sirve porque tú, si quieres medir una resistencia, hay que tener cuidado porque a lo mejor a ti la resistencia te dice afuera de la tolerancia. ¿Ves que habíamos platicado ahorita que la de 1 kilo ohm, la de 1000 ohms, puede tener un valor máximo de 50 ohms, o sea, de mínimo de 950 ohms y máximo de 1050 ohms, ¿no? Entonces aquí el cable ya me está indicando que puede tener una resistencia de aproximadamente 36 ohms, si fue lo que vino, de 30 a 50 ohms, ¿no? Entonces, si tú llegas a medir tu resistencia y tu resistencia mide, digamos, 1000 exacto, estás teniendo un error en la medición, porque ahí lo que estás midiendo son realmente 968, restándole los 32 o los 33 que me están proporcionando el cable. Por eso hay que tener cuidado cuando midan eso, ¿vale? Ok, ya. Otra manera, sí, otra manera de probarlo es, por ejemplo, que ahora yo lo voy a mover a los ohms. Me dice ahí que mide, ahí como está abierto, no estoy midiendo nada, igual me marca como si fuera una resistencia infinita, ¿no? La parte de los ohms. Voy en este momento a juntar nuevamente las puntas, ¿sale? Y ahí sí ya puedes verificar que el ómetro, o sea, el ómetro, te está reduciendo la medición o la impedancia, bueno, la resistencia de tus cables. Te dice que los cables están en 0.6 ohms. Ah, no, 0.5. Bueno, 0.5, 0.6. ¿Sale? Pero ese es el ómetro. El otro era nada más el detector de continuidad. ¿Vale? Entonces, son diferentes mediciones y diferentes instrumentos que están midiendo. Digo para que no se vayan con la finta de que, ay, es uno u otro. Ustedes aquí con el ómetro, miden ya los ohms que contribuyen los cables a tu medición. Entonces ya con esto ya vemos que es más despreciable, porque es 0.6 ohms, ¿vale? Y si yo aumento la escala de ohmiaje, va a empezar a desaparecer ese valor, porque cada vez es más alto, ¿no? Entonces, mira, 0.01 ohm, ¿sí ven? Ahí no ven. Ahí. Profe, entonces a nuestras mediciones les tenemos que restar la continuidad. Por Sí, ejemplo, como mira, en este caso no hay tanto problema porque si te fijas, mira, va a importar mucho la escala con la que ustedes estén colocando su ómetro. Ahorita el ómetro que tengo ya lo puse que mida máximo 2000 ohms. Entonces, los cables, cuando yo los pongo ahí, que los uno entre ellos, me dice que los cables me dan un máximo de 0.001 ohm, porque la resolución es mayor, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo me voy ahora a 10 veces eso? O sea, de 2000 a 20000, ¿vale? Mientras yo no los conecte, me va a marcar que el circuito está abierto. Por lo regular pone eso. Hay unos multímetros que dicen infinito, ¿no? En este caso pone así un 1 como que no está midiendo de infinito. Pero si yo lo junto, mira, vuelve a aumentar. Ahí 0.01. Pero ya no contribuye significativamente en tu comportamiento. Mira, entre 0 y 1, entre 0 y 1. Porque ya es muy chica la medición, ya es muy pequeña la medición.
y el ómetro ya está viendo un valor más pequeño, ¿vale? ¿Qué se recomienda en las mediciones en circuitos? Por lo regular, lo que nosotros recomendamos como profesores y ustedes cuando estén en la industria es que cualquier dispositivo de medición de lo que vayan a medir, pongan siempre el valor más alto y de ahí vayan bajando. Porque si lo ponemos en un valor pequeño, nos puede marcar algo como lo siguiente. Nos puede marcar infinito. ¿Por qué? Porque nuestro dispositivo no va a alcanzar a medir el valor. Entonces, si voy de lo más grande que puedo medir hacia lo más pequeño, puedo ir aumentando la precisión y mejorando el comportamiento de mi dispositivo de medición. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. Sí, no, rápido porque estamos aquí corriendo. Nos tenemos 1 hora y media. Bueno, vamos a ver el primer dispositivo, ¿no? Yo aquí tengo una resistencia. Vamos a ver, no sé si la alcancen a ver. Creo que no, porque está muy chiquita. Vamos a ver si lo acerco más o menos al ojo y le empiezo a enfocar. Déjame ver. Ay, es que esto de estarle haciendo las prácticas así, a capela. ¿Sí ven los colores? Puede poner una hojita blanca atrás y ya, bueno, a veces Pues, se enfoca mejor. dame un segundo, espérame. Pero si no, así, profe, sí se... No te preocupes, lo que voy a hacer es, aquí la tengo en una foto, espérame. Creo que aquí me la había mandado ahorita. Dame un segundo y se las muestro más fácil. Y ya así lo vamos viendo. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Dudas, no? No, profe. A ver, dame un segundo que capture, que me deje descargar la imagen. Aquí está. Mire, vamos a descargarla rápido. Física del movimiento 2021. Electricidad electrónica, prácticas, aquí. Muy bien. Las extraigo y las mido. Ok, disfrutar. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. ¿Ven ahí ¿Ven ahí la resistencia? No. Muy bien. ¿Ahí sí ven la resistencia, jóvenes? Sí, profe. Sí, Ah, sí, profe. sí. Muy bien. Entonces, por ejemplo, esta resistencia en particular tiene los siguientes colores, que es la que les acabo de mostrar. Tiene un color café, un negro y uno naranja. Díganme, por favor, cuál sería el valor de esa resistencia. ¿Es de 1000? A ver, vámonos a la tabla. ¿Cómo era la tabla? Dice café es el 1, negro es el Ah, no, 0 y perdón. el naranja es a las 3. 10,000, ¿no? Es de 10,000, sí. Sí, o sea, café es 1, que es color valor 1. Luego tiene un negro que es 10. Y luego naranja, me dice que el naranja es 10 a la 3. Entonces esta resistencia es de 10,000 ohms o 10 kilo ohms. ¿Vale?
En mi caso, ¿cómo la voy a medir? Déjenme ver. ¿Dónde estamos? En Teams. Ok. Voy a dejar de compartir tantito. Vamos a activar la cámara. ¿Vale? Entonces yo lo que voy a hacer es, tengo aquí mi multímetro. Yo sé que es de 10,000. ¿Vale? Por favor, vámonos todos al más alto. Si lo tuvieran ahí, no sé cuánto sea. En mi caso es de 2 megas. Voy a tomar la resistencia y la voy a agarrar con un cable Caimán para poderlo medir junto con otra, con la otra patita. La otra patita la voy a poner a una punta, así. O sea, un extremo va a ir al Caimán y el otro extremo del cable Caimán va a ir a la medición, a la punta de la medición. Y lo mismo voy a hacer con el otro negro. Ah, una cosa importante. Yo por lo regular, o lo que se acostumbra en electrónica, es manejar estos colores de negro y rojo. Rojo para la parte donde va a haber alguna corriente, algún voltaje activo. Y el negro para el COM, como es aquí el COM. Y para la resistencia. Cuando ustedes compran el multímetro así viene, o sea, viene el cable rojo y el cable negro. ¿Vale? Eso es una convención. O sea, no es porque sea obligatorio. Si ustedes intercambian los cables, la medición va a ser la misma, porque lo que están haciendo es una medición eléctrica. Visualmente vienen los colores para que nosotros como personas y como seres humanos podamos tener una referencia de qué es lo que estamos midiendo. Eso es importante porque a veces no lo dicen y creemos, no, pues si es negro, y si, y qué tal si le pongo un cable verde, ¿no? Y va a medir otra cosa diferente. Bueno, voy a hacer ahora con el cable un cable negro Caimán. Voy a poner de un lado el negro, la medición del negro, y del otro la resistencia. ¿Vale? Y vean lo que me sale. Está oscilando, ¿sale? Dice punto, no sé si alcanzan a ver. Vamos a verlo esto. Punto 01, punto 58. Es muy pequeño. ¿Cuánto es? Ahora sí que son 2 millones de ohms lo que alcanzo a medir y pues estoy oscilando porque los valores son muy pequeños, entonces trata de estabilizarse ahí mi medición. Si yo lo voy bajando al de 20, ya empieza a estabilizarse un poco más el movimiento de mi resistencia, ¿vale? Y ahí va, entonces ya en el de 20 ya me está marcando ahora sí los valores ya más aproximados hasta que se empiece a estabilizar. Ay, perdón, 9.79, 9.8 kilo ohms. Quedamos que era de 10 kilo ohms o de 10,000 ohms. ¿Cuál es la tolerancia que me daba esa resistencia? Era una banda dorada. ¿De cuánto es la tolerancia? A ver, mi resistencia de cuánto era nominalmente, el valor de las bandas. Era el ¿De 5%. De 10,000? 10,000. 10,000 ohms, ¿vale? La banda 10,000. de Ajá. tolerancia era dorada. ¿Cuánto es eso en porcentaje? ¿Es del 5%? Perfecto. Es del 5%. ¿Cuáles son los rangos que serían válidos para esa resistencia? De 10,000. Pues sería de 9,905, no es cierto, 9,500 a Ajá, 10,500, ¿no? correcto. Sería de 9,500 a 10,500. Ese sería el rango de tolerancia del más menos 5%. Esta resistencia es de 9,800. Entonces está dentro del rango de tolerancia que me dice a mí el fabricante y por lo tanto es una resistencia que yo puedo utilizar en mi circuito. ¿Vale? Ah, Entonces, ok, profe. dime, ¿sí? Es que no le había entendido la parte de que empezáramos de mayor valor a menor, pero ya la capté. Sí, Es se el, refiere el valor en al donde deja de dispositivo. oscilar. Exacto, se refiere al dispositivo, ¿sale? Que nosotros les recomendamos que midan desde el mayor valor al menor para que vayan viendo cómo se va ajustando el valor ya de la resistencia, ¿sale?
Igual las variaciones que se están moviendo, presentando aquí son propias del movimiento del cable, que no está haciendo bien contacto o algo, ¿no? O del proceso de actualización aquí en el dispositivo. Pero bueno, al menos ahorita yo ya validé que mi resistencia está dentro del rango de tolerancia aceptable y yo pude ir revisando esta parte. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, No, profe. de mi parte no, profe. Muy bien. Voy a colocar otra resistencia del mismo valor nominal y vamos a ver cuánto nos indica. Ya no le voy a mover de mayor a menor. Aquí yo nada más ya comprobé cómo se estaba comportando el dispositivo. Voy a colocarle la otra de 10 kilo ohms y vamos a ver qué ocurre al respecto. ¿Vale? Voy a salirme aquí tantito, espérenme. Listo. Entonces ahora podemos ver lo mismo, o sea, 9.8687. Si se fijan, el otro estaba en 9810 más o menos. Y este está en 9860, 70. ¿Sale? Entonces aumentó el valor de la resistencia, o sea, se aproxima más a los 10,000. ¿Sale? Entonces, eso es lo que van a encontrar en las mediciones en la tabla de resistencias. Eso es lo que tienen que hacer, ver cómo medirlo y ver cómo ensamblarlo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Perdón, verlo, no, nada más medición, aquí nada más medición. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profe. ¿Preguntas? No, profe, todavía no. Muy bien. Entonces, voy a eliminar tantito, quitar el video. Voy a compartir la pantalla con la parte de la práctica para continuar leyendo. ¿Vale? Entonces, esta primera parte de la práctica, eso es lo que nos indica, que ustedes sepan reconocer los colores de las resistencias y validen los valores obtenidos con la medición en el multímetro. ¿Vale? Esa es la primera parte de la práctica. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, ahí entonces tendríamos que medir todas las resistencias de, por ejemplo, como usted le hizo de 10 kilo ohms. O sea, cada una. Sí, O sería. Ah, ok. sí, tienes que medir las 8, son 8 las que se piden de diferente valor. En este caso yo les había pedido 2 de diferentes valores, si mal no recuerdo en la lista. O sea, eran de 1 kilo, de 10 Sí. kilos y de 1 mega, creo, ¿no? Que es bien en la lista de materiales. Sí. Sale. Sí. Entonces, de esa lista que les mandé, van a seleccionar las 8 resistencias y van a medir una por una y validar los colores y colocarlos en la tabla. Ok, profe. ¿Vale? Bueno, dudas hasta aquí, jóvenes, preguntas, ¿no? No. Ok. Yo, profe, nada más, ¿cómo conectó la resistencia al multímetro? O sea, con los cables Caimán. Sí, yo lo hice con cables Caimán, pero ustedes pueden hacerlo agarrando la resistencia sin problema y colocándola en cada uno de los extremos. Déjame lo realizo, espérame. Voy a dejar de compartir pantalla tantito para colocarnos aquí. ¿Ya ven el multímetro? Sí, Muy profe. bien. Entonces yo lo que hice fue conectarlos así, con un cable de estos que traen este conector que se conoce como conector Caimán, que te es una pincita prácticamente como las de la ropa, y ya tú le aprietas y muerde, ¿no? Si no tienen esos cables, no hay problema. O sea, ustedes pueden tomar la resistencia sin problema. Con una mano agarran bien un polo, ¿vale? Yo les recomiendo que agarren la mano con uno y el otro sin tocarlo pueden colocarlo encima, ¿vale? O sea, sin tocarlo. Aquí el otro, si te fijas, yo no tengo la punta,
pero no estoy tocando con la mano. Y me marca los 9.78 kilo ohms. ¿Vale? Esa es otra manera de medirlo, no hay problema y no hay afectación con la medición. ¿Vale? Vamos a ver si yo lo agarro bien. Baja un poquito la medición. Puede ser por efecto de la impedancia que nosotros generamos como personas. ¿Vale? Mira, si lo suelto, me marca 9.78. Si yo agarro los dos extremos, me marca 9.7072. O sea, baja el valor de la resistencia. ¿Vale? Entonces tengan cuidado porque eso es una situación que se puede presentar. Nosotros jóvenes somos elementos conductores. O sea, nosotros como seres humanos podemos conducir electricidad. De igual manera tenemos una resistencia interna y por lo tanto esa resistencia se estaría sumando con la resistencia que nosotros estamos midiendo. ¿Sale? Por eso vieron que bajó de 9.776-78 kilo ohms a 9.7172. Nosotros como personas tenemos ese impacto y podemos generar esa situación en la medición. Otra manera de medirlo es utilizando un dispositivo que también le solicité, que se conoce como el protoboard. ¿Vale? Este dispositivo que es el protoboard es una tablilla donde nosotros podemos conectar esos circuitos, las resistencias, los transistores, los capacitores. Voy a indicarlo aquí. ¿Vale? Aquí tengo conectado una resistencia. ¿Vale? Este dispositivo, esta tablilla, lo que se compone, pues ustedes ven muchos puntos, ¿no? Y dirán, pues, ¿qué esos puntos cómo van ordenados? Bueno, miren, cada uno de estos van a ver ustedes unas numeraciones si las traen y unas letras. Primero, adentro, la parte de atrás, aquí no se ve, pero la parte de atrás tiene pistas de cobre, tiene puras pistas de cobre. Y lo que une esas pistas de cobre son diferentes entradas. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo aquí, vamos a ponerlo, no sé si alcancen a ver ahí que dice 1, arriba dice 1, ¿sí lo ven? No se ve. Por acá en la esquina superior. Acá dice 1. Dice Sí, 1A, profe, sí lo alcanzo a ver. ¿sale? Entonces, el 1 es una fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, en este caso tiene hasta la fila 30, ¿vale? Hasta la fila 30. En las letras A, B y C indican los orificios o los conexiones que yo puedo hacer. Cada fila, en este caso la fila 1, tiene 5 conexiones, la conexión A, B, C, D y E, ¿sale? Entonces son 5 conexiones. ¿Qué quiere decir? Toda esta fila equivale a un solo nodo, ¿sale? Equivale a un solo punto, es el mismo. ¿Cómo lo puedo corroborar? A ver, vamos a ver. Por ahí les pedí otros cables que se conocen como cables DuPont que tienen esta terminación. ¿Sí los vieron? Son cables DuPont. ¿Sí los vieron? Que viene así, vienen los dos extremos como con puntita. Entonces, Sí, profe. si yo coloco, por ejemplo, en el A, en el 1A, coloco un cable que en este caso va a ser rojo. Y en el 1E coloco otro cable que en este caso va a ser el negro. Y yo pruebo la continuidad entre esos dos, yo pruebo la continuidad entre el punto A y el punto E, me va a dar que es el mismo cable, ¿sale? Se va a sonar si yo pruebo la continuidad. Entonces voy ahora con mi multímetro y con mis cables Caimán, voy a pasarme de multímetro a la parte de conductividad, que prevé continuidad, perdón, aquí entre ellos. Y vamos a escuchar cómo suena. ¿Sale? Voy a conectar un lado. Si necesito laboratorio. Voy a conectar un lado. Ahorita nada más para puro ejemplo, voy a conectar un lado con el cable Caimán, que es el 1E. Y el otro lo voy a agarrar. ¿Vale? Voy a ponerlo aquí. Que es el 1A.
Entonces, ¿qué quiere decir? La fila 1 va a tener 5 orificios para conectar 5 dispositivos diferentes. El 1A, el 1B, el 1C, el 1D y el 1E. Para fines de trabajo o de electrónica, o sea, eso a lo mejor para la materia, pues no es muy representativo. Esto es muy útil cuando yo estoy trabajando con varias plantillas, o sea, varios dispositivos protoboard. En electrónica, ya pues en una materia más formal de electrónica, que lleve pura electrónica, por lo regular el objetivo final es generar algo que se conoce como un circuito mínimo, ¿no? ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo si era un circuito mínimo, creo que sí, no me acuerdo si era ese el nombre. ¿Eso qué quiere decir? Se hace una mini o micro computadora muy pequeña y muy básica para hacer algunas sumas de operación. Circuito mínimo se llama. Entonces el circuito mínimo es una mini computadora que tiene todos los elementos. La materia no es hasta llegar hasta allá, es solamente hasta conocer qué son los circuitos digitales y cómo funcionan. Pero es importante que sepan cómo se conectan. Entonces, si yo quisiera conectar un dispositivo como la resistencia, yo tengo que conectar la resistencia no en el mismo nodo, porque estaría haciendo un cortocircuito. O sea, una conexión incorrecta sería la siguiente. Miren, una conexión incorrecta sería la siguiente. Yo estoy conectando la resistencia en la línea 12, pero en el 12A y el 12E. Eso me está generando un cortocircuito. Si yo quisiera medir los ohms que pasan por ahí, me va a marcar que no hay ohms, que ahí no estoy midiendo nada. Porque yo lo que estoy midiendo es como si uniera solamente las dos puntas de abajo en una sola y lo mediría. Vamos a hacerlo. Quedamos que este era de 10 kilo ohms, ¿no? Entonces, si yo mido de un lado, miren cómo lo voy a hacer. Estoy conectando esta punta caimán, la estoy conectando al COM, ¿vale? Pero para fines de podérselos mostrar aquí, o yo lo podría conectar de manera directa, yo lo podría medir así de manera directa. La otra punta la voy a colocar aquí. Y miren, si alcanzan a ver arriba, me marca 0 ohms. O sea, yo me pongo aquí y me marca 0 ohms, 0.1 ohm. Y habíamos quedado que esta resistencia es de 10 kilo ohms. ¿Ya vieron? Porque estoy midiendo solamente el mismo punto que es aquí abajo, que es la misma pista. Entonces, cualquier medición así de corriente, de ohmeaje de resistencia, pues va a buscar la salida más corta y la corriente siempre va a buscar conducir. Entonces, si ustedes conectaran esto así y le conectaran una pila, lo que van a generar es un cortocircuito, porque están conectando toda la pila al mismo, o sea, del positivo al negativo, y se puede dañar la pila. Tengan mucho cuidado. La manera de conectar los circuitos electrónicos es tomar la fila 12 y luego la 11 o la 7 o la 8, no importa. Por lo regular lo dejamos más o menos separado y ahí ya se van a tener dos nodos diferentes. Sí, más o menos me expliqué. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Muy bien. Miren, jóvenes, por ejemplo, yo aquí ya los cambié y ahora sí ya pasé de la fila 12, en la otra punta la conecté a la fila 16. Ahora sí, si yo mido mi resistencia, me va a dar 9.79 kilo ohms. Ahí no alcanzan a ver, perdón. Ahí ya se ve. 9.79 kilo ohms. ¿Sale? Porque ya no estoy midiendo solamente una pista, ya estoy en dos nodos diferentes. ¿Sí? Ahora, como está estructurado esto, es la fila 10 solamente va de la A a la D. Aquí abajito, yo tengo otra fila diferente. Si bien es la 10, pero está en otra fila diferente, porque esta línea gruesa me divide esos dos nodos.
Entonces, en lugar de tener 30 nodos, con 5 entradas cada nodo, tengo realmente 60 nodos. O sea, 30 de un lado y 30 del otro. ¿Sale? O sea, 30 arriba y 30 abajo visto en la cámara, ¿no? Entonces, y cada nodo con 5 entradas. Lo último que vamos a ver es que aquí, si se fijan, hay uno que dice negativo y otro que dice positivo con una línea continua. Quiere decir que todos los puntitos que van al margen de la línea es el mismo nodo, ¿vale? O sea, todos los puntitos que van aquí al margen del positivo y todos los que van al margen del negativo también es la misma línea, ¿vale? Son las mismas conexiones, aunque se ven separadas cada 5 nodos, pero es la misma línea, es el mismo nodo, por eso tiene una línea continua ahí para positivo y negativo. En la parte de electrónica nosotros usamos esas líneas para conectarle el positivo de una pila y el negativo de la pila, ¿sale? Y entonces nuestros circuitos pueden ir a positivo y negativo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? No, profe. No, profe, ninguna. Ok. Bueno, ahora, ya tenemos estas mediciones. Aquí yo ya pude medir mi resistencia. Esta es la otra forma para medir la resistencia. Puede ser en el proto. Yo aquí agarré el caimán solamente para ejemplos de que puedan manipularlo con una mano el protoboard y con la otra la punta, pero ustedes no necesitan el caimán. Las dos puntas pueden ir a cada extremo de la resistencia y ahí lo pueden medir. ¿Vale? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Preguntas? Vamos a continuar No, revisando profe. nuestra... Mandé, adelante. No, no, nada. Ok. Voy a compartir nuevamente la práctica. ¿Me avisan si ya la ven? ¿Ya ven la práctica? Sí, profe. Muy bien. La siguiente medición, jóvenes, tiene que ver con la medición de voltaje. Aquí sí ya tengan cuidado porque este es un elemento activo que tiene carga y que nos puede afectar a nosotros, darnos un toque o hacernos cosquillas, ¿no? Tengan mucho cuidado. Yo los voltajes, como bien se ve en el multímetro, tengo dos formas de medir. Tengo voltaje de corriente directa y voltaje de corriente alterna. Las primeras prácticas que vamos a trabajar tienen que ver con voltaje de corriente directa. Más adelante posiblemente trabajemos con voltaje de corriente alterna. Ahorita es puramente corriente directa y ver cómo funcionan los circuitos. Entonces, aquí nos pide lo siguiente. Vamos a armar un circuito con una resistencia y con dos resistencias. Pero antes de ver eso, lo que les voy a mostrar es ver cómo medir el voltaje de una batería. En este caso, vamos para allá. Y yo les había solicitado una batería de 9 volts. ¿Sale? Por lo regular, cuando compran la batería, ustedes deben de comprar este adaptador para poder hacer la medición o la conexión, ¿no? Tiene una salida de positivo y negativo. Si no lo consiguieron, no hay problema. Con los cables DuPont y los cables Caimán pueden hacerlo, ya que el Caimán agarra la pila en sus terminales, que son estas de aquí. O sea, ustedes con un cable Caimán fácilmente pueden hacer esta conexión, ¿no? Para las dos terminales, pueden hacer esta conexión con el cable Caimán y del otro lado con los cables DuPont le conectan el otro extremo. Voy a poner un ejemplo. O sea, como va un cable Caimán, acá el cable DuPont, que es el rojo, va igual, lo pongo del otro extremo y ya el otro extremo lo conecto a mi protoboard. ¿Vale? Y ya tengo yo ahí una fuente de alimentación con el valor positivo. Ahí se alcanzan a ver. Ahí está. ¿Sale? Y todo eso viene desde la pila. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. Muy bien. Entonces, para mi caso, pues ya tengo ahí la pila conectada. Voy a conectar el otro extremo, pero no a la tablilla, sino al multímetro. Me voy a ir a la medición de voltaje. Ahora voy a medir voltaje. ¿Qué debo de modificar en mi multímetro, jóvenes? Pues que tengo que tener mucho cuidado en el voltaje que voy a medir. Ahorita yo moví la perilla
al voltaje de corriente directa, bueno, voltaje directo, perdón, no de corriente directa, voltaje directo, ¿sale? Lo puse en la escala de 20 volts porque voy a conectar una pila de 9 volts y por lo tanto pues me va a dar una medición elevada, ¿no? O sea, de arriba de 2 volts. Entonces ahí está la parte positiva. Y con el otro caimán voy a conectar la otra punta negativa y voy a irme a la parte, aquí tengo ya los dos, aquí por eso les decía, pueden así hacer la conexión así de su pila si no tienen el adaptador, ¿vale? Y de aquí con el cable caimán yo lo conecté a las puntas del multímetro, entonces me marca que es de 5.13 volts, los voltajes que me está entregando, ¿vale? La pila ya es usada, o sea, no es una pila nueva la que le estoy conectando. En su caso, si es nueva, les debe de dar 9.1, 8.9, etcétera, de voltaje, ¿vale? Entonces, en este caso, para los fines que estamos haciendo, tendría esta fuente de 5 volts y podría conectarla con mis circuitos. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Bueno, voy a hacer ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera medir voltaje alterno? Les diría no lo hagan en casa, pero probablemente ustedes son muy aventureros y lo van a hacer. Entonces voy a colocar las puntas de mi multímetro en una toma de corriente alterna de casa, ¿sale? Nada más recuerden que tienen que tener siempre mucho cuidado en las mediciones en donde van a ubicar su medición en el multímetro. Ya me lo acabo de colocar mi multímetro en medición de 200 volts de voltaje alterno, ¿sale? Entonces vamos a ver, voy a traer una extensión que conecté por acá. ¿Sale? Aquí está la extensión y lo único que voy a hacer es conectar en cada uno de los polos, ¿sale? O sea, en un extremo, el uno, y en el otro, pues el negro, ¿sale? Recuerden, es voltaje alterno. El voltaje alterno no tiene una polaridad, o sea, no hay voltaje positivo y negativo. Y se fijan en mi medición, en mi multímetro, me marca 120, 121 volts alternos. O sea, aquí sí va a estar oscilando más porque es un voltaje alterno. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se está suministrando a mi casa, a su casa, en cuanto a voltaje alterno. De 120 a 121 volts de voltaje alterno. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Preguntas. O sea, pueden ir al contacto de la pared de su casa, hacer este ejemplo y verlo. Hay unos multímetros, posiblemente ustedes hayan comprado alguno un poquito más caro, dependiendo, que te piden medir, que te permiten medir la frecuencia en hertz. O sea, te permiten medir la frecuencia en hertz de la toma de corriente. Solamente creo que hay que conectar una punta, no las dos, y con una punta ya te analiza los hertz que te está entregando a ti Comisión Federal de Electricidad. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿No? Profe, ¿cómo conectó la batería a la protoboard? Voy a hacerlo porque, o sea, si no tienen el adaptador, o sea, si no tienen este adaptador chiquito, que es el de la batería para baterías para pilas cuadradas, lo pueden hacer solamente conectando los extremos de los dos con unos cables caimán. Déjate lo enseño aquí. O sea, los extremos con cables caimán para que agarre el positivo y el negativo, ¿vale? Yo les recomiendo que pues lleven un orden en los colores si lo creen necesario, el positivo rojo y el negativo negro, ¿vale? Para que tengan ese orden. Y después, el otro extremo de los cables caimán, lo que hice fue conectar el positivo, o sea, el rojo, por ejemplo, con este cable que es el Dupont, con un extremo. Recuerden que los dos extremos son como como agujas, ¿no? Entonces con el otro extremo. Y el extremo que está ya disponible, el que no lo tienes conectado, lo conectas al protoboard. Yo en mi caso lo voy a conectar en la línea, voy a tomar así, miren,
Voy a tomar el positivo para que les cuadre más o menos. Voy a tomar el positivo arriba, ¿vale? Y del otro extremo voy a colocar el negativo. Aunque yo podría dejar en las dos líneas de arriba el positivo y negativo, pero en este caso para armar el circuito voy a dejar el positivo en un extremo y el negativo en el otro extremo. Entonces nuevamente el otro caimán va al otro extremo DuPont y el que está disponible lo voy a conectar en el otro extremo negativo. Lo que me va a dar como resultado este circuito, esta conexión. En un extremo el positivo, en un extremo el negativo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No, profe. Muy bien. Voy a desconectar ya mi medición aquí de la corriente de la casa. ¿Vale? Acabo de apagar el multímetro y ahora vamos a armar primero el circuito, ¿vale? Para que nosotros veamos qué vamos a hacer. Primero, voy a compartir la práctica. ¿Ven la práctica, jóvenes? Sí. Sí. Muy bien. Entonces la práctica me dice, arme estos dos circuitos. Primero una resistencia de algún voltaje y luego unas dos resistencias en serie, ¿sale? Para que nosotros podamos calcular el voltaje en cada una de ellas. Voy a hacer la primera. Con la de 10 kilo ohms que tenemos trabajada. ¿Vale? Entonces, miren. Voy a poner la cámara. Voy a quitar tantito la compartición de pantalla para que yo los pueda ver bien. ¿Okay? Ok, ahí está. Entonces, yo lo que acabo de hacer es lo siguiente, miren. Acabo de conectar la resistencia en dos nodos diferentes. En el nodo 20 de un lado y en el nodo 20 del otro, pero en diferentes terminales. ¿Vale? Ahí no estoy haciendo un cortocircuito porque la línea de en medio, la gruesa, me está separando los dos nodos. Los dos son el nodo 20, pero de, digamos, extremo derecho y extremo izquierdo. ¿Sale? Y todavía no le he conectado el voltaje. Lo que tengo que hacer es que mi voltaje, en este caso, está en un extremo y está en el otro. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues puedo conectarles por el momento otros cables DuPont que me permitan hacer ese enlace. Voy a hacerlo para que lo podamos revisar. ¿Sí? Voy por otros cables. Aquí con el ánimo de que ustedes nada más lo vean, voy a usar un cable del mismo color, verde de un lado. Este verde va a ir al positivo, a la terminal positiva de este lado. Y ahí ya tengo enlazado, ahí ya tengo enlazado mi cable, un extremo de la resistencia con un cable DuPont a la parte positiva de la pila. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer del otro lado? Pues exactamente lo mismo. Vamos a conectar ese cable de ese extremo aquí y pasarlo al negativo. ¿Vale? Ahí está. Y entonces ya tengo ahora conectado el otro extremo de la resistencia al negativo de mi pila. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí queda claro cómo se conectan? Sí. Muy bien. Ahora voy a medir el voltaje que hay en la resistencia. Voy a colocar mi multímetro, ¿vale? Y voy a medir el voltaje que hay en la resistencia.
Me marca que hay 4.87 volts en la resistencia porque estoy midiendo en los dos extremos de la resistencia. ¿Vale? Aquí está mi multímetro. 4.84. Menos 4.84. ¿Sale? Menos 4.84. Noten lo siguiente. El rojo está midiendo del lado del negro y el negro está midiendo del lado de mi fuente positiva. ¿Sí ven cómo invertí yo aquí el voltaje? O sea, el voltaje que me muestra el multímetro es negativo porque yo coloqué las puntas invertidas. O sea, la medición positiva la puse donde está el polo negativo de la pila y la medición negativa está en el polo positivo de la pila. Pero pues eso tiene solución. Nada más los volteo y vuelvo a hacer mi medición. Y me da positivamente mis 4.75 o 4.8. ¿Sale? O sea, recuerden, en electrónica o en electricidad, pues los signos al final son una convención, ¿no? De hacia dónde vamos a medir. Los dispositivos vienen en un sentido y nosotros pues es lo que leemos. Si invertimos la medición, lo único que vamos a invertir es el signo, pero no el voltaje. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿No? Muy bien, vamos a compartir la práctica. Ahora, voy a hacer este circuito de dos resistencias en serie. Y creo que más adelante, tenemos que medir el amperaje para los dos, con los dos dispositivos, antes, después y después del otro lado. Y creo que hasta ahí termina esta, ¿no? Solamente mediciones de voltajes. Y ya. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No vienen circuitos en paralelo todavía. Creo que el siguiente es de circuito en paralelo. Si mal no recuerdo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, yo ¿No? no tengo una duda, pero con el formato. ¿Qué Es pasó? que ya ve que hay un resumen que hacen en inglés. Ese no sé qué se tendría que agregar. No, pues nada más explicar que es la práctica 1 en inglés y describir qué se va a hacer ahí. ¿Vale? Ustedes tienen ya que ir practicando más o menos esa parte de inglés por el semestre en el que van. Entonces el Ok. informe se descargó de una plantilla de artículos de revista. No sé si ubiquen la asociación, la IEEE, si la habían escuchado antes. Sí, A ver quiénes son ellos. pues yo la vi en la prepa, pero no me acuerdo bien en qué es, pues. Pero a ver de qué te acuerdas. Pues mostraban así artículos. No, sí, 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 son artículos, pero más que nada, ¿qué hace la IEEE? A ver, busquen, todos que están ahí en internet, ya digo, hay que aprovecharlo, que tenemos ahorita en la enciclopedia ahí al lado. Busquen qué es IEEE y me leen qué significa las siglas. En lo que me lo van leyendo, en lo que lo van buscando, yo voy aquí armando el circuito, ¿sale? Me van viendo cómo armo el circuito. Voy a quitar aquí tantito la... Es Instituto de... A ver, es que está en inglés. Ajá, Institute of Electrical and Electronics Engineers. ok, perfecto. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, para su traducción al español, Ajá. ¿vale? Es la asociación más grande de ingeniería donde se definen la mayoría de los estándares que nosotros utilizamos. Por ejemplo, su red Wi-Fi maneja un estándar IEEE y ese estándar IEEE es un estándar que deben de seguir todos los fabricantes de dispositivos electrónicos para poder ser compatibles con los otros servicios. ¿Esto qué quiere decir? Si tú compras un módem de tu servicio de DSL de Project Infinity, un Huawei, o compras un Cisco, o compras un Linksys, o compras un Tricom, los cuatro deben de ser compatibles con tu tableta, con tu celular, con tu computadora. Y utilizan una tecnología que es la Wi-Fi, que se conoce como el estándar IEEE 802.11, que es lo que define todas las características eléctricas y de campos electromagnéticos que deben de cumplir todos los dispositivos electrónicos para que puedan operar
y sea la misma operación independientemente de la marca, ¿vale? Entonces IEEE tiene que resguardar eso para que todos ustedes o todos nosotros compremos dispositivos de diferentes marcas, pero que manejen el mismo estándar. No sé si ustedes se sepan la historia del Bluetooth. ¿No? No, profe. Miren, No, Bluetooth profe. empezó a ser importante por ahí del año 1998, 99 más o menos. General Electric, Panasonic, Samsung y varias compañías, Ericsson, principalmente Ericsson, varias compañías de telecomunicaciones y de electrodomésticos dijeron, oigan, ¿por qué no hacemos una especie de red inalámbrica pequeña para poder conectar la lavadora con el refrigerador, con la licuadora, con los focos? Pues sí, está bien, ¿no? Y entonces se armó un consorcio que principalmente el liderazgo lo llevó la empresa Ericsson. Ericsson, antes había unos teléfonos que se llaman Sony Ericsson, y es una empresa de telecomunicaciones muy, muy vieja y que ha contribuido mucho al desarrollo de las telecomunicaciones. Entonces tomaron el nombre de Bluetooth por ser un dios nórdico, porque Ericsson está allá en Suecia, y pues son los vikingos y todo eso, por de ahí sale Bluetooth, de de un personaje mitológico de los vikingos. Por eso es el Bluetooth y son los triangulitos que simulan los dientes de ese animal, ¿no? Que es mítico, que es como un unicornio, ¿no? De ese tipo. Pero después, solamente ese de Bluetooth solamente era compatible con las empresas que decidieron sumarse al proyecto de Bluetooth. O sea que si LG no se había conectado, no tenía conocimiento ni acceso al estándar. Solamente los que hayan firmado el acuerdo de colaboración del estándar. Pero Bluetooth se volvió tan popular, que tuvieron que abrirse al mundo, todos ellos, y tuvieron que permitir que se compartiera el estándar Bluetooth, y después IEEE se hizo cargo del estándar Bluetooth, e IEEE ya lo tuvo que adoptar como un estándar y generar un estándar para redes inalámbricas también. ¿Vale? ¿Cómo ven? Raro, pero interesante, ¿o qué? Yo había visto una imagen, pero la verdad no me acordaba. Algo así de los dioses. Ándale. Sí, son dioses nórdicos. Bueno, jóvenes, ya para adelantarnos porque nos falta medir corriente. Miren, aquí yo conecté ya el negativo. Está un extremo del cable de DuPont, va al otro extremo y va a una resistencia, ¿vale? Y luego comparto Ay, aquí no está bien. Comparto la conexión de los dos extremos de las resistencias, conecto la otra resistencia con la otra resistencia. Allí estoy haciendo una conexión en serie, ¿sí la ven? Sí, Las dos están conectadas a la misma línea 20, solamente que una va a la B y la otra va a la C de los puntitos, pero es el mismo nodo. Entonces ahí están conectados en serie. ¿Qué quiere decir? Que el otro extremo de la resistencia va a ir ahora al positivo, ¿sale? Va a ir al cable DuPont y se va a ir al positivo. En este caso, para efectos de seguridad y que ustedes tengan cuidado, yo lo que hago por lo regular es que hay que desconectar uno de los lados, miren, no está conectado el positivo o la pila no está conectada en el positivo, para que no vayan a generar, como les comento, nosotros somos conductores. Entonces, para no generar un corto o algún cortocircuito, lo más recomendable siempre es desconectar la pila, ¿vale? Y ya que tengan armado su circuito, que está aquí en este caso en serie, ahora sí procedemos a conectar el positivo, ¿vale? Es lo que voy a hacer ahora. Ahí creo que lo alcanzan a ver. Y ahora sí conecto el positivo al otro extremo de la resistencia. Y ya, ahí lo conecté, el positivo ahora sí, y ya tengo mis dos resistencias conectadas en serie. Vamos a medirle los voltajes a cada una de ellas y vamos a ver qué nos sale. Para una, se supone que son dos resistencias
¿Qué pasó, jóvenes? Se fueron. Perdón, es que creo que no se escuchaba. Bueno, yo no escuchaba. No, como que se No, profe, congeló. como que se desconectó su teléfono. Sí, no se Ay, preocupen. ¿En qué parte nos quedamos? En que ya ahora sí iba a conectar a positivo. Ah, bueno. Entonces, ya aquí ya está conectado positivo, ¿sale? Ahora lo que voy a proceder es a medir el voltaje en cada una de las resistencias, ¿sale? Lo que tenemos que hacer es tomar cada una de las patitas de la resistencia que estamos analizando y vamos a medir ahí. ¿A ustedes no les aparece ahorita? Y se me complica un poco mostrarles la pantalla del... Déjame ver si puedo hacerlo. Del multímetro. El multímetro en su versión de voltmetro me está marcando 2.35 volts para una resistencia. Se supone que mi pila es de 5 volts. ¿Cuánto esperaría yo tener en la otra resistencia? El restante. El restante, ¿cierto? Y efectivamente me sale los 4.32, ¿sale? Perdón, 2.32. O sea que mis dos resistencias están consumiendo de los 5 volts, están consumiendo 4.6 volts, casi el total del voltaje, ¿vale? Y es lógico, ¿no? Si tengo las mismas resistencias de un lado y de otro, pues es lógico que yo tenga que compartir. Y si la resistencia es la misma para los dos casos, pues es natural que yo tenga que compartir el voltaje entre las dos, ¿no? Se divide entre las dos del mismo valor nominal y caerían. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Sí se observó cómo medí una y cómo medí la otra? Sí. Sí. Ok. Bueno, jóvenes, viene la parte peligrosa. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a medir la corriente. El voltaje lo estoy midiendo en paralelo. O sea, yo me conecto al ladito de cada una de las terminales de las resistencias y pongo mi voltaje de medición en paralelo. La práctica lo que me está pidiendo es eso. ¿Sale? Que mida el voltaje 1, el voltaje 2, primero en la resistencia 1, en la resistencia 2, y la suma de los dos voltajes me va a dar el voltaje total que me proporciona la fuente. Aquí está indicado en la figura 3. ¿Sale? ¿Dudas con eso? ¿No? No. Nada más tengan cuidado lo siguiente. Si se fijan, el voltaje que consumieron las dos resistencias fue menor al voltaje que me entrega la pila. ¿Sale? Por 0.4 volts. Por eso viene que tengan comparados con el voltaje equivalente, cómo quedan los valores del voltaje total. ¿Ah? Ahora, para nosotros medir la corriente no la medimos en paralelo con el multímetro. La tenemos que medir de manera que conectemos en serie el multímetro en su función de amperímetro para poder ver cuál es la corriente que pasa ahí. En el circuito que acabo de armar, por favor háganme el cálculo con la ley de Ohm de cuál sería esa corriente. Recuerden, tenemos dos resistencias de 10 kilo ohms. ¿Cuál sería la resistencia total del circuito? ¿Cuánto sería la resistencia total del circuito? Otra vez, ¿cuánto sería? Es el inverso de 1 En sobre serie, 10.000 las más 1 sobre resistencias se 10.000. suman. Ah, pero dijo en paralelo, ¿no? No, en serie, en serie. Ah, en O serie sea, se suman, pues de normal, dimensional será 20.000, ¿no? ¿Cuánto vale la pila, 20,000 perdón, profe? ohms. Como 4, ¿no? 20,000 ohms, porque tengo dos resistencias de 10,000. ¿Sale? Voy a desconectar la fuente. Voy a dejar aquí de compartir. Voy para acá. Yo ya desconecté mi fuente, la parte positiva, solamente tengo la parte negativa. Primero voy a medir, a mí me dice que yo tengo 20 kilo ohms. Voy a medir la resistencia, ¿sale? Lo puse en 200 kilo ohms porque ya estaría en el límite de los 900 de los 20 kilo ohms del nivel anterior. Entonces, para no tener algún problema en cuanto a la medición, ¿sale?
Voy a medir los dos extremos de mis resistencias y voy a ver cuánto me da cada uno de ellos. Me dice que está en 19.6 kilo ohms, ¿vale? Entonces, si yo tengo 19.6 kilo ohms, por favor, a través de ley de Ohm, díganme cuál es la corriente que circula en ese circuito. Estoy alimentando 5 volts. Sería 5 sobre los 20,000. ¿Correcto? ¿Cuánto me da? Da 0.00025 amperes. ¿Y cuánto es eso en miliamperes o en microamperes? 0.25 mil. Ahí no sé. 0.25 miliamperes. 0.25 miliamperes, ¿no? 0.25 miliamperes. Ok. Aquí, jóvenes, les digo que hay que tener mucho cuidado. Vamos a terminar la clase cerrando este circuito para que vean cómo se tiene que medir la corriente. La práctica nos pide que nosotros pongamos el amperímetro en 3 posiciones diferentes. Después del positivo de la pila y antes de una resistencia, en medio de las dos resistencias y después de las dos resistencias entre la segunda resistencia y el negativo de la pila, ¿sí? Para este ejercicio yo voy a hacer el primero. Voy a colocar el amperímetro en el positivo de la batería, luego hacia la resistencia y luego lo vuelvo a conectar. Por lo tanto, donde yo tenía conectado el positivo, que ahorita está desconectado, ¿vale? Ahí si se fijan hay un cable DuPont. Ese cable DuPont, ¿sí? Yo lo desconecto, lo acabo de desconectar. ¿Sí ahí lo ven? Lo acabo, ay no, perdón, ahí no lo ven. El cable DuPont que va a la resistencia, que va al positivo, lo voy a desconectar. Y este cable lo voy a unir al positivo, a un caimán. ¿Vale? Lo voy a unir a un caimán. Y lo voy a colocar el otro extremo del caimán al positivo de mi amperímetro. Como es de 0.25 miliamperes, yo me voy a ir al de 2 miliamperes, que es un poquito más grande. ¿Vale? Ay, perdón, ahí no lo he mostrado. Me voy a ir al de 2 miliamperes, que es un poquito más grande la medición. ¿Vale? De corriente directa. Esto sí hay que tener mucho cuidado porque si la resistencia es baja, va a dejar pasar mucha corriente y pueden generar un quema de fusible. Entonces, no está conectada mi pila. Ya conecté el cable DuPont que tenía a la resistencia al positivo de mi amperímetro, porque ahorita está en función de amperímetro. Y voy a conectar otro cable caimán, que está aquí, al negativo, ¿vale? Al negativo de mi multímetro. Que no se apaga bien. Se los muestro aquí. Aquí está, ¿vale? Es otro cable, en este caso es un color verde. Y el otro extremo va a ir a la resistencia. El otro extremo del cable caimán va a ir a la resistencia. Con esta configuración, jóvenes, yo estoy conectando en serie mi multímetro. ¿Vale? Aquí sí es muy importante hacer el cálculo de cuál es la corriente que pasa. Porque si ustedes no hacen bien el cálculo con las resistencias que tengan ahí, la corriente puede ser mayor a la que van a medir y por consecuencia pueden generar un cortocircuito y dañar el fusible interno. Muchos multímetros, pues nada más compras el fusible, lo cambias y ya. Pero hay otros que lo tienen interno y ya no lo pueden cambiar, tienen que tirar el multímetro, entonces por eso tengan mucho cuidado. Entonces yo ya tengo en serie mi amperímetro, una punta va a ir hacia el positivo de la pila, la otra punta va a ir a la resistencia con la que va el positivo conectado, con la que estaba el positivo conectado, y de ahí todo mi circuito sigue cerrado igual, ¿vale? Entonces, para no fallarle, vamos a ponerle en 20 miliamperes, porque yo sé que es menor, pero ya les había dicho que tengan cuidado.
muevo mi multímetro a 20 miliamperes. ¿Sale? Ya quedé que es menos de eso, pero de todas maneras vamos a asegurarnos. Y ya lo único que me queda a mí, ya que tengo mi configuración de cables y todo, es conectar el positivo de mi pila a mi circuito. ¿Sale? Entonces, efectivamente me marca los 0.25 miliamperes, porque estoy en 20 miliamperes, pero habíamos quedado que era 0.25 miliamperes. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? No, profe. ¿Vale? Entonces, tengan mucho cuidado con la conexión en serie, jóvenes. Yo lo que les recomiendo es eso, que recuerden, desconecten la pila, vayan haciendo las diferentes mediciones. A ustedes les toca ahora conectar el multímetro, bueno, el amperímetro, en medio de las dos resistencias y entre la otra resistencia y el negativo. El circuito es el mismo, no va a variar, ¿sale? Puede que cambie un poquito el valor de la corriente y eso es lo que se tiene que contrastar. Si se mantiene la corriente o dependiendo en la posición donde yo coloque el amperímetro, va a variar esa medición y por cuánto. Eso es lo que busca la práctica. ¿Sale? Que ahorita nos familiaricemos con los elementos, midamos voltajes, midamos corrientes y veamos cómo se comporta nuestro dispositivo de medición que es el multímetro en sus funciones de voltmetro, amperímetro y ómetro, que es la medición de voltaje, corriente y resistencia. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Profe, el video de evidencia, más o menos cuánto tiempo tiene que durar. O sea, si dura mucho hay No, problema. yo en este caso tardo más porque estoy explicando parte por parte, pero si ustedes van más o menos rápido, 40 minutos menos, lo que se tarden. Ah, ok, ¿Sale? gracias. Algunos de ustedes, pues yo sé que tienen ya conocimiento previo, ya sea de una materia aquí, que es electricidad de, ¿cómo se llama? Industrial, o en la prepa o en la secundaria llevaron circuitos eléctricos o electrónicos. Entonces, si ese compañero pues ya tiene esa experiencia, no hay problema que se tarden así entre 30 y 40 minutos. Puede haber otras prácticas que tarden un poco más, ¿sale? Pero sí tienen que mostrar cómo se reúnen todos, cómo interactúan y cómo comparten la información ahí en la práctica, por favor. ¿Sale? Igual si lo hacen aquí en Teams, pues más fácil porque ya nada más hacen el equipo, me mandan el enlace del equipo, ya yo me conecto, veo el video y ya sin problema. Veo el video de la Sí, era lo práctica. que le iba a preguntar. Así es más sencillo porque para estar subiendo los videos sí están No, pesados. yo no tengo problema con eso. O sea, yo porque luego para que el otro grupo pueda ver qué es lo que hacemos, ¿no? Pero en mi caso, eso pues ahora sí que trabajo mío. Pero no, si ustedes mandan crean el equipo, generan el video de la sesión de la práctica y ya me invitan al equipo para que yo entre y vea el video, no hay problema con eso, está ya solucionado. Lo que sí tienen que hacer es entregar el reporte en la plataforma. ¿Vale? Profe, Otra vez, había perdón. dicho algo acerca de que tenemos que especificar quién va a entregar la práctica. Eso no. Sí, o sea, necesito que uno de todo el equipo entregue la práctica. Ujú. ¿Vale? La práctica uno. Pero la práctica 2 la tiene que entregar otro integrante del equipo. Ah, o sea, El que no reporte. se repite, ¿verdad? Sí, que no se repita el mismo integrante porque hay una penalización en la calificación de prácticas. Ah, ok, bro. Gracias. Eso era lo que no me había quedado claro. Sí, no te preocupes, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, jóvenes? En la rúbrica menciona algo sobre que los integrantes deben de hacer participación de al menos 2 veces. ¿Como qué tipo de participación es lo que usted está pidiendo? Pues que algunos hagan el cálculo de la corriente, que algunos de ahí hablen en el video, o sea que no puedo ver yo como que 5 personas ahí conectadas y uno hablando, ¿no? O sea, el otro tendría que decir, bueno, ahora hay que conectarlo en serie y la conexión en serie la va a hacer así, Francisco, va a poner primero la resistencia en el nodo 1 y en el nodo 5 y así, ¿no? Entonces eso es que todos vayan explicando algún paso de la práctica y a lo mejor puede ser la medición de resistencias, puede ser algún análisis nominal,
pero que se vea esa participación en la práctica mínimo 2 veces. Ok, gracias. ¿Vale? Sí, por favor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas? Creo que ya todo quedó claro, profe. Bueno, eso ya lo veré yo cuando entren los reportes y vea los videos. Ay, ¿Sale? no, El lunes veo con sus compañeros la práctica 2. ¿Sale? Ya de aquí, jóvenes, van a ser prácticamente puras prácticas y dejaré algunas lecturas para evaluación de examen relacionadas con los temas. ¿Sale? Bueno, profe, gracias. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Ya no? Ya no, profe. Igual si nos trabamos o cualquier cosa le podemos mandar mensaje, igual Sí, por claro, Teams. sin problema. Recuerden, correo electrónico, plataforma. Bueno, profe, gracias. ¿Sale? Sí, porque me han escrito aquí en el chat de Teams y sin problema ahí les contesto la plataforma por mensaje o por correo electrónico, ya sea el del Poli o al personal de dsanchez.ipn@gmail. ¿Sale? Bueno, jóvenes, nos pasamos unos 6 minutos a ver si no los deja el autobús. Pues ya estamos aquí en la parada, profe. Bueno, está bien, que bueno, ya no esperen que llegue. ¿Vale? Pues que tengan buena noche, buen fin de semana y les digo, el lunes continuamos con los compañeros. Quedo al pendiente de las prácticas para que las lleven a cabo y ya del envío de las evidencias. ¿Sale? Sale, profe, gracias. Ándale, cuídense, que estén muy bien. Buenas noches. Gracias, Buenas profe, noches. igualmente. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, buenas noches.